Un saludo, ingeniero. Me presento. Mi nombre es José Gabel Murillo Zurita y pertenezco al grupo 1 del sistema de base de datos, el cual consta de los siguientes integrantes: Eddie Encalada, Evelyn Zambrano, Robert Encarnación, Derek Coveña, Edison Cuenca, Guido Gaibor, Verónica Gonza, mi persona, Jefferson Encarnación, Joel Cedeño y Madeleine Arauz. Pero antes de empezar con la explicación, le daré una pequeña introducción sobre lo que se va a ver en este documento, que nos dice que en el actual trabajo se detallarán cada uno de los pasos que se efectuaron para darle solución a los ejercicios planteados por medio del uso de la plataforma SQL, ya que ésta permite registrar valores para poder realizar operaciones por medio del uso de sentencias. Un pequeño ejemplo en estas tablas que se encuentran aquí, en la cual 7 de ellas contienen al menos una clave primaria y que a su vez se relacionan con otras tablas con su clave foránea. Por ejemplo, en la tabla estudiante se ve que contiene una clave foránea llamada ID Cantón, que está directamente relacionada con la tabla Cantón, que se encuentra justamente debajo de la tabla estudiante. Bien, realizó la creación de las claves primarias y foráneas necesarias para garantizar la integridad de la base de datos. Por ello, primero realizamos 6 actualizaciones muy importantes dentro de nuestra base de datos. La primera fue actualizar el nombre y el ID de la provincia de Tungurahua, ya que esta tenía mal escrita su nombre y su ID estaba mal asignado. Luego de esto procedimos a hacer 2 actualizaciones con referencia a los cantones y a las provincias, ya que habían 2 provincias que tenían mal asignados sus cantones, las cuales eran la provincia de Sucumbíos y Tungurahua. Por ello procedimos a hacer las correctas relaciones para que nuestra integridad de nuestra base de datos no se vea afectada. Luego de esto hicimos la creación de una nueva tabla para relacionarla con la tabla asignatura, para identificar cada asignatura con su ID y con su nombre respectivo. Por último, realizamos 2 últimos pasos, que fue la eliminación de los estudiantes duplicados que se encontraban y también eliminar los registros de estos en la tabla nota, ya que si existían estudiantes duplicados, tenían que existir sus registros en la tabla nota. Luego de esto ya procedemos a crear nuestras claves primarias y claves foráneas. Para ello, primero en la clave primaria vamos a decir que no admita valores nulos. Luego de esto voy a utilizar un constraint para crear mi clave primaria y voy a usar primary key. Dentro de un paréntesis voy a poner el nombre de la columna, la cual va a ser mi clave primaria. Así, algo similar voy a hacer con mis claves foráneas, lo cual también voy a usar uso de un constraint. Voy a usar seguidamente un foreign key, como vemos aquí en el código, entre paréntesis la columna, que va a ser mi clave foránea, y referenciamos de a qué tabla refiere o a qué tabla se referencia. Entonces ponemos reference, la tabla, y entre paréntesis la columna que hace referencia a esta clave foránea. Así vamos a hacer en cada una de las tablas según corresponda, ya que todas las tablas no tienen clave primarias. Va a haber 2 tablas que no van a tener claves primarias, pero sí van a contener claves foráneas dentro de ellas. Vemos que nuestro código aquí a la derecha se ha ejecutado correctamente y está ya asegurada la integridad de nuestra base de datos. Ejercicio 2. Realizar el proceso de cierre del semestre actualizando en el campo estado de nota A para los aprobados y R para los reprobados. Esto es un ejercicio muy sencillo, solo que debemos tener en cuenta algo, que el puntaje de 70 hacia arriba es aprobado y menor a 70 es reprobado. Entonces debemos utilizar correctamente los operadores. Entonces utilizamos dos UNDATE, uno para actualizar el estado en A cuando la nota final sea mayor o igual a 70 y otro para actualizar el estado en R cuando la nota final sea menor a 70. Finalmente hacemos un cele de la tabla nota y vemos que se han ejecutado mis comandos correctamente. No hay ningún problema, eso lo podemos evidenciar en la captura a la parte derecha. Vemos que aquí están la cantidad de reprobados y la de aprobados según su puntaje final. Ejercicio 3. Listar el nombre y sus calificaciones de los mejores estudiantes por provincia, es decir, los que tienen el promedio más alto. Para ello, hice uso de una consulta y una consulta anidada, o su consulta como muchas personas la conocemos. Hice uso también de un roll number y un
Partition Byte. Lo combiné con esto ya que quiero partir desde la provincia, ya que quiero saber el nombre de cada estudiante y el promedio, pero por provincia, del mejor estudiante por provincia. Entonces voy a utilizar también el top 1. Voy a tener en cuenta la nota máxima final, ¿ya? Luego de esta, en la consulta anidada o su consulta, voy a hacer un select interno y relacionar nuestras tablas para sacar tanto el nombre como el promedio más alto. Siempre y cuando ya fuera de todo esto, voy a darle una condición a mi consulta general, que la posición sea igual a 1. Entonces, con esto identifico que solo quiero el puntaje más alto por provincia. Por último, le mando un orden by y me presenta los resultados ya asignados. Como podemos ver en la captura a la derecha, observamos la respuesta de 12 provincias, cada uno con su estudiante que tiene el mayor promedio en toda la tabla nota. Ejercicio 4. Determinar el cantón que tiene la mayor cantidad de alumnos reprobados. Por ello es algo muy importante tener en cuenta la palabra reprobados, ¿ya? Para ello es una consulta muy sencillo. Vamos a hacer un select de top 1 y vamos a hacer uso de una función que muy pocos han de conocer o muchos la han de conocer, que se va a llamar whitetiles, ¿ya? Ya vamos a ver para qué nos sirve esta función. Luego de esto, vamos a hacer las relaciones correspondientes entre las tablas, pero todo esto vamos a hacer con una condición. Le vamos a dar una condición y la condición me la da en el enunciado. Me pide los alumnos reprobados. Entonces mi condición va a ser que el estado sea igual a R, es decir, que el estado esté en reprobado, ¿ya? Hacemos un group by de cantón y lo ordenamos de manera descendente. Hacemos el group para que se corra el programa sin problema y vemos que se ha ejecutado correctamente, ¿ya? Pero vemos un caso, yo pedí el top 1 y me da cuatro cantones y todos tienen 8. Entonces esta es la función que hace el whitetiles. En caso de que haya un empate en el top 1, me va a presentar todas las provincias o cantones que tengan ese empate. Y vemos que ha sido muy útil al utilizar o a ejecutar este código. Entonces es muy importante utilizar esta función en situaciones similares para no dejar afuera las provincias o cualquier dato que yo tenga empate al momento de hacer las manipulaciones de datos. El último ejercicio es el número 5, que dice generar las inserciones necesarias en la tabla nota para los estudiantes que pasaron de nivel en todas las asignaturas que tomaban en el semestre. Para el efecto deben ponérselo en todas las calificaciones, pues son registros para el siguiente semestre, que luego se actualizarán a sus notas con las calificaciones que sacaron cuando las cursen. Ver en la tabla asignatura las asignaturas que deben cursar en el siguiente nivel. Este es un código un poquito más complejo, pero nada es imposible de realizar. Primero vamos a darle un drop de tablet para que me elimine la tabla. De pronto ya haya ejecutado este código y ya esté creado esta tabla temporal. Entonces me va a botar un error. Con esta drop no va a haber error. Creamos una tabla temporal que se va a llamar aprobados para ahí guardar todos los datos que voy a hacer en esta consulta. Vamos a sumar las asignaturas ya que cada estudiante ve 2 asignaturas por semestre. Entonces aquí vemos que cuando el estado sea en A, te voy a mandar 1. Esta condición me va a ayudar bastante para hacer esta suma y ver qué estudiante ha aprobado las 2 materias. Tienen que aprobar las 2 materias para ser parte de esta tabla temporal que se llama aprobado. Una vez yo registrado eso en mi tabla aprobados, voy a pasar al siguiente paso que son las inserciones. Un paso muy importante que hay que entenderlo. Primero vemos que uso la función insert_into, llamamos a nuestra tabla nota y vemos que en paréntesis está cada una de las columnas de esta tabla. Luego hacemos un select, le damos al ID del periodo igual a 3 y llamamos al ID estudiante nuestra tabla temporal creada ya, aprobado, porque son los estudiantes que han aprobado. Llamamos al ID de esos estudiantes y seguimos insertando el 0 en cada una de las notas. Y el estado no lo podemos dejar tal como está. Debemos actualizarlo en N, porque se va a actualizar cuando ya el ingeniero o el docente comience a insertar las notas en este nuevo semestre. Hacemos un from, llamamos a nuestra tabla temporal aprobado, le vamos a dar un alias de A y hacemos el uso de cross join para las combinaciones cruzadas. Luego de esto damos la condición que la ID carrera de la tabla aprobados
sea igual a ID carrera de la tabla de asignatura y el nivel de la tabla de asignatura sea igual a 2. Hacemos un select from de nota cuando el periodo sea igual a 3 y podemos ver nuestros valores aquí reflejados, que se ha ejecutado correctamente sin ningún problema. Vemos los estudiantes que han aprobado las dos materias, las dos asignaturas. Vemos sus notas en 0, su estado en N y listas para que el ingeniero pueda hacer las inserciones en este nuevo semestre y ver qué estudiantes han hecho partícipes y han podido cursar estas nuevas materias. El desarrollo de este trabajo impactó de una manera positiva a cada uno de los integrantes de este grupo, permitiendo así tener más claro el concepto de manipulación de datos, y cada uno de los integrantes ha llegado a las siguientes conclusiones. Primero, por medio de este trabajo aprendimos sobre el uso y manejo adecuado de cada una de las sentencias, cláusulas o funciones. Durante el desarrollo de este trabajo práctico actualizamos o practicamos actualizaciones de datos mediante la sentencia UNDAI, ya que para esto nos sirve esta sentencia y fue muy usada en cada uno de los ejercicios. Tercero, en esta práctica realizamos combinaciones entre tablas usando inner join, cross join y ring join, ya que para esto nos sirven estas combinaciones o estas funciones para combinar las tablas. Y es muy importante ya que nos sirve para llegar a los valores o a los datos deseados. Cuarto, aprendimos que al momento de ejecutar las sentencias, para que nos muestren los resultados deseados, tenemos que tener el concepto claro o usar de manera correcta la cláusula web, ya que esta nos va a mandar la condición que nosotros queramos. Y lo usamos en absolutamente todos los ejercicios realizados durante esta práctica. Quinto, a través de la ejecución de estos ejercicios, pusimos en práctica sobre el uso adecuado de una consulta y una consulta anidada, o subconsulta como muchos la conocemos. Esto lo pudimos evidenciar mucho en el ejercicio número 3, ya que hicimos uso de una consulta y una subconsulta o consulta anidada. Sexto, comprendimos que la función while nos aportó de gran manera al momento de realizar una consulta, cuando los resultados obtenidos se encuentran empatados. Esto nos pudimos evidenciar en el ejercicio número 4, ya que en el ejercicio número 4 hubo esta condición. El top 1 de los cantones estaban empatados, por lo cual pude evidenciar los 4 cantones que estaban empatados con igual número de reprobados. Entonces, muy importante usar esta función siempre y cuando quiera hacer una consulta similar en cualquier base de datos. Séptimo, en el transcurso de este trabajo asimilamos el uso adecuado de la función constraint que efectuamos al momento de crear nuestras claves primaria y foránea, o primary key y foreign key, ¿ya? Este constraint nos ayuda bastante a personalizar nuestro identificador de la clave. No lo asigna la máquina, sino que lo identificamos nosotros, lo asignamos nosotros. Octavo, durante la ejecución de estos ejercicios entendimos que se deben utilizar los operadores de manera correcta, dependiendo de la solicitud del ejercicio en particular. Esto fue muy importante y fue un punto clave, sobre todo en el ejercicio número 2, ya que si nosotros poníamos mal los operadores, mayor o igual y menor, entonces nos podría ocasionar fallos o no mostrar los valores que nosotros deseamos. Noveno, esta práctica nos enriqueció sobre los conocimientos de importancia de usar una tabla temporal. Muy bien, nos enriqueció en el ejercicio número 5, pudimos notar el uso de una tabla temporal y vemos que al momento de nosotros querer presentar el modelo de datos, no nos afectaría esa tabla temporal, porque luego se eliminaría. Décimo, al desarrollar este trabajo captamos la relevancia de ordenar los resultados obtenidos de una consulta por medio de la función ORDEBY. Es muy importante ordenar los datos, ya que así puedo hacer una presentación más clara y deseada, y esta función trabaja muy bien conjuntamente con la función GroupByte. Onceavo, para concluir, en el proceso de desarrollo de esta práctica, cada uno de los integrantes aprendió a usar las distintas sentencias para la correcta manipulación de datos. Nos quedó muy claro lo que es la manipulación de datos, y la manera en la cual realizamos la manipulación de datos fue una manera muy didáctica y que nos ayudó de mucho para desarrollar nuestros conocimientos en esto. Muchas gracias.